básica en morfología, cuando uno ve una planta cuya hoja tiene más de un color principal, como es el caso de esta, son hojas variegadas. Variegadas, dice uno, son hojas variegadas. Las de esta planta que se llama cañamuda. Coge esa, por favor, la rama, sacúdela, por favor. Sacúdala. Sí, tiene más de un color, ¿cierto? Entonces también para todos nosotros es una hoja especie con hojas variegadas. En la planta llamada croto, ¿cierto? Croto. Y en esta que se llama cañamuda. Entonces son plantas variegadas, ¿cierto? Esta, por ejemplo, le dicen cañamuda porque en una época, si en una casa había una persona que hablaba mucho, le daban un pedacito de hoja que masticara y se le paralizaba la lengua como por 4 minutos, ¿cierto? Entonces, por eso le decían cañamuda. Y es de la familia Arácea. ¿De por qué ese efecto? Es porque la planta se llama bore, y también tiene cristales de oxalato de calcio. Si ustedes mastican hoja de bore, tiene cierto picor, ¿sí? Entonces solamente a no ser que sancochen la hoja, boten el agua de sancochado y cocinen, pueden comerla, de resto no. La cañamuda no se come, ¿no? Es tóxica. Es tóxica. Puede generar lo que se llama, ¿qué? Que llega un momento en que no se puede respirar bien. Choque anafiláctico. Eso, choque anafiláctico. Que se llama arenillo, por favor, compañero, toca, rápido. Pásame la mano arriba y abajo. Es relativa, esa corteza muerta o ritidoma es relativamente lisa, ¿cierto? Por favor, ¿quieres tú tocar esto rápidamente? Mientras que el compañero aquí nos está mostrando una corteza muerta o ritidoma que no es completamente lisa porque tiene unos canalitos, ¿cierto? Sí. Unas pequeñas fisuras. Entonces, cuando yo vaya a hablar de terminología morfológica respecto de corteza muerta de árboles, aquí hablaría de corteza muerta o ritidoma liso, y aquí hablaría de corteza muerta o ritidoma levemente fisurada. Las fisuras son canalitos, ¿sí? Que pueden ser profundas, para hablar uno de corteza muerta profundamente fisurada. Aquí es corteza muerta levemente fisurada. ¿Cómo es la base de tronco allá? ¿Podríamos decir acanalada? Tiene canalitos, ¿cierto? La base del tronco, ¿cierto? Sí. Entonces, base de fuste levemente acanalada. Mientras que acá la base de fuste es con aletones pequeños. Aletones o raíces tablares pequeñas. ¿Sí? Mírenla bien, ustedes la están viendo, vean. Aletones o raíces tablares pequeñas. Entonces, mire, eso que decíamos antes, que para mí todos los árboles son verdes, es y no es. Porque aún a partir de la corteza externa del árbol estamos estableciendo diferencias, ¿cierto, jóvenes? Y notamos que aquí, por ejemplo, hay muchas epífitas. Fíjense, estas epífitas, que es una especie de bejuquito que se llama bejuco chinche, que empieza desde el suelo a ascender por el árbol. Aquí hay una pasiflora, el grupo de la gulupa o granadilla, que empieza a enrollarse en el tronco del árbol para llegar a la copa a buscar luz del sol para hacer su fotosíntesis y generar su alimento, ¿cierto? Entonces, el arenillo, ese árbol, no se le ve muchas plantas epífitas, casi nada, se ve limpio. Se ve limpio. Mientras que este moho, que es un árbol maderable, tiene muchas epífitas, mucho musgo y muchos líquenes. Esa asociación de ¿qué sería, profesor? De alga y hongo. Es una simbiosis entre el alga y el hongo. Y el hongo, exacto. Que es indicador, cuando ustedes ven líquenes jóvenes, es indicador que es un medio poco contaminado. Eso quiere decir la presencia de los líquenes. Mientras que en Ibagué, en separador de vía, en los árboles de separador ustedes no ven líquenes, porque hay mucha contaminación por el smog, ¿cierto? Entonces todo eso nos va ayudando. De por qué esta especie que está detrás suyo tiene hojas grandes, anchas, que son megáfilas, hojas de muchos centímetros cuadrados de área. Generalmente muchas plantas aráceas de la familia del bore, de hoja acorazonada, están debajo del bosque y son de hoja ancha, jóvenes,
porque esas planticas tienen que aprovechar al máximo cualquier rayo de luz que se cuele por entre la copa del árbol arriba y los bejucos. Entonces, por eso son hojas anchas, para aprovechar al máximo cualquier rayo de luz y poder hacer su fotosíntesis. Ya, ese perfil, hay muchos elementos que le ayudan a uno a diferenciar. Por ejemplo, hay que entender que en morfología, si estamos observando este elemento que se llama árbol, por favor, del piso del árbol, alguien que toque allá la base del tronco, del piso hasta la primera rama, correcto, hasta la primera rama del árbol arriba, eso se llama fuste, fuste. Desde el suelo hasta la primera rama del árbol se llama fuste. Desde la primera rama del árbol hasta la punta del árbol se llama copa. ¿Listo? Entonces el árbol está conformado por ¿qué, jóvenes? Por fuste y copa, ¿cierto? Si hablamos de fuste, ya allí establecimos una diferencia. ¿Qué podemos ver dentro del término fuste? Dijimos base de fuste, ¿cierto? Acanalada y otra con aletones levemente desarrollados. Y el otro es el cuerpo del fuste, que es el tronco en sí, ¿cierto? Que es el que le interesa ¿a quién? Al aserrador de madera, ¿cierto? Ajá. El cuerpo del fuste, porque de ahí saca su madera. Entonces, jóvenes, desde la primera rama del árbol hasta la punta del árbol dijimos que se llamaba ¿qué? Fuste. Copa. 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 Y la copa está conformada por dos elementos, jóvenes. El que se ve aquí fácilmente, que es el ramaje, la rama, ¿cierto? Y el follaje o las hojas, ¿cierto? Que está donde, en el piso, se cayó, vean, se cayó por las lluvias abundantes de esta temporada. Entonces fíjense que estamos estableciendo morfología. Y jóvenes, si habláramos de follaje y miráramos desde acá hacia allá, así, yo no puedo decir que para mí todos son iguales, las especies, porque nomás en el término tonalidad o color de follaje, ustedes no establecen diferencia mirando desde acá, color o tonalidad de follaje. Miren, estas primeras matas que se llaman ¿qué? Estas primeras, ¿se llaman qué? Café. Café son de follaje verde oscuro, ¿cierto que sí? Mientras que allí al fondo vemos un verde que claro, ¿cierto? En árboles de allá, es un verde claro. Y hay un árbol aquí en este fondito de acá que también es verde oscuro. De otros elementos. Textura de follaje. La sensación de tamaño que muestra la hoja vista de lejos, el follaje vista de lejos, nos puede enseñar a diferenciar también. Si uno ve, por ejemplo, la textura de follaje de este, ¿qué? ¿Cómo se llama? Café, es una textura o tamaño de hoja gruesa, ancha, ¿cierto? Entonces podríamos hablar que la textura de follaje del café es gruesa. Mientras que allí al fondo de ese verde claro, se ve que es una hoja más pequeña, ¿cierto? Más menuda. Y podríamos decirle que ese es un follaje de textura delgada y este es un follaje de textura gruesa. Y estas hojitas de acá es una textura de follaje fina, porque es una hojita chiquita, vean, aquí se ve. Entonces follaje de textura fina, gruesa y delgada. Entonces fíjense, un sombrío arbóreo biodiverso, o sea, sobre los cultivos de cacao y café, hayan árboles por lo menos de unas 12 especies diferentes. Y que esos árboles no den solamente sombra, sino produzcan algo, ¿cierto? Que nos produzcan de pronto que, a ver, en esta mochila, a veces salen cosas que es un poco... ese árbol... no le falla el corazón, le da un infarto por ahí. Este es la pepa del árbol andiroba, que tú la exprimes y te da un aceite para borrar manchas faciales. La compran los laboratorios de cosmética. Entonces, los árboles, aparte de dar sombra, deben generar algo, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cómo se valora la finca?
digamos, pertenencia de árboles que protejan el recurso hídrico. Que como en este caso cae la hoja, fertilizan y conservan el suelo. Mire este suelo suelto, negro, profundo, producto de que hay abundante material foliar cayendo de los árboles al piso. Se valora por la presencia de árboles jóvenes, se valora la finca por la presencia de árboles, porque los árboles dan refugio y alimento de la fauna silvestre. Ojo, presencia de fauna silvestre, importantísimo. Habrá fauna silvestre si hay variedad de árboles con variedad de frutos, etc. Los árboles descontaminan, ¿cierto? Los árboles equilibran el contenido de agua de la región. O sea, es muy importante valorar esto. Pero miren, de todas maneras, yo quiero que uno de ustedes aliste una calculadora ahí que vamos a hacer una cuentica. ¿Listo? Yo no sé si por acá tenía los datos, ¿no? Que cuando uno busca los datos que quiere buscar, se le pierde. 123.000 dólares el árbol. No, a ver, asciende como a 193.000 dólares. Sí. Bueno, jóvenes, vamos a ponerlo así. En la India, por favor nos agrupamos, por favor, Niños. se hacen para acá, por favor, nos vamos a agrupar. Queremos compartir la información, ¿cierto? Y todos queremos colaborar con eso. En la Universidad de Calcuta, en la India, a un profesor, después de un trabajo de 5 años, le dio por calcular el precio en dólares que valía un árbol de 50 años de edad. Podría ser este aceituno, tiene más o menos 48 años de edad. ¿Sabe cuál fue el precio? 193.000 dólares. Eso en pesos de hoy, ¿cuánto daría? 193 por 4.000, ¿cuánto? A 4.000 la calculadora, usted dice. 800. ¿Cuánto? Como aproximadamente 800. Como 800 millones, ¿cierto? 800 millones sería el precio en que se calcula un árbol de 50 años de edad, bajo 5 parámetros. Conservación de agua, refugio y alimento de fauna silvestre, fertilización del suelo, reciclaje de agua, descontaminación. Cada parámetro más o menos de los 5 se valora, 3 de ellos en 31.000 dólares, el otro en 37.000 y el otro en 62.000. Miren, lo que están estudiando ustedes con el profesor hoy día, la botánica, es un elemento supremamente importante. Estamos estudiando las plantas, nada menos. Y el futuro del mundo son las plantas, jóvenes. El futuro del mundo es ese. Cada vez con problemas de calentamiento global, cambio climático, lo único que va a lograr a futuro neutralizar un poco esos elementos es la ampliación e incremento de coberturas vegetales. Digamos. Lo que se llaman nombres vulgares, nombre regional o nombre común, ¿cierto? Y que una planta, por ejemplo, miremos este árbol de hoja ancha que se parece a un yarumo. En la costa atlántica a este árbol le dicen camajón, pero si uno va al Casanare, allá le dicen camoruco. Pero igual cada árbol o planta tiene un nombre científico, ¿cierto? Que es universal, por el cual se le conoce en todo el mundo. El nombre científico de este es Esterculia apétala. Esterculia apétala. Los nombres científicos son complicados porque son en griego o en latín, ¿cierto? Pero ese es el nombre científico. Estábamos mirando con algunos de ustedes esta planta que siempre le llama a uno la atención, ¿cierto? Por el color llamativo, amarillo, rojo. No, tú creerías, recuérdame tu nombre. Yaneidi. Yaneidi debe entender que este elemento amarillo acá es la flor.
Y lo que más le llama la atención a ella por el colorido es la bráctea. Es una bráctea protectora que tiene un bonito color, pero realmente en esta planta de la familia Arácea llamada Anturio rojo, esta es la verdadera flor, que es en amento, una flor en amento. Y que la parte más llamativa en este caso es una bráctea protectora de un bonito color rojo. Y debes entender que cuando se publicó por primera vez el nombre científico de esta planta, se le puso Anthurium andreanum, y el nombre común Anturio rojo. ¿Por qué le pusieron Anthurium andreanum? En honor del apellido de un viajero francés que vino por aquí, por esta región, en 1875, y cuando venía de Fusagasugá a caballo hacia Biotá, encontró Anturio rojo y le llamó la atención. Y después los botánicos le pusieron de nombre científico a esto Anthurium andreanum, dándole crédito a ese viajero Edouard André, que era el nombre de ese francés, que se enamoró de esta planta, la llevó a Europa y la exhibió en la Feria Internacional de Plantas de París, ¿cierto? En el siglo XIX. Entonces, en general, los nombres comunes de plantas y los nombres científicos encierran muchas cosas, ¿cierto? De historia, de muchos elementos. La morfología, ¿quieres tocar el tronco de este árbol? Tócalo. Sacúdelo. Ese es. Sacúdelo. El árbol se llama arenillo, pero es que yo quería que miráramos aquí algo. En el suelo encontré unas hojitas de arenillo, pero entonces yo quiero que ustedes observen en detalle el peciolo de esas hojas. Ayúdenme a mirar, a ver qué logran observar ustedes de llamativo, los compañeros de esta primera línea. Claro que se terminó primera línea. Acerca. Por favor, mírenme, no se me aleje, venga, hágase para acá. ¿Qué vieron en el peciolo de esa hoja que les haya llamado? Peciolo, no lámina foliar. ¿Qué es el peciolo? ¿Cuál es el peciolo? Es el palito. El palito. El palito, sí. El palito. Acerquen la mirada al palito. Dos pelotas. Dos pelotas. Sí, acá hay dos pelotitas. Mírenla por varias partes. Sí. Por favor, hacia acá. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Dos pelotas vio él en el peciolo. ¿Ustedes la vieron o no la vieron? ¿Sí? La niña vio dos pelotas también. Parece como una cerquita, sí, una cerca. Una. Un cercado. ¿Tú? Correcto, miren. Ellos observaron, jóvenes, más que mirar, ellos observaron, o sea, detallaron, encontraron dos pelotitas sobre el peciolo. No es algo común. Y en estudio de botánica es muy importante encontrar unas características que le ayuden a diferenciar esa especie de otras. Y la presencia de estas dos pelotitas que se llaman glándulas, una agüita escasa, pero al final una agüita. Glándulas epipeciolares en la lámina, en el peciolo pues de la hoja de arenillo, cuyo nombre científico es Tetrorchirium boyacanum. Seguimos en morfología. Bueno, como nos toca matizar un poco la información, recordemos que el café, ¿de dónde es originario? ¿El café de dónde es originario? Ahí cerquita de Arabia, Etiopía, ¿sí? La antigua Abisinia. De Etiopía pasó el café a Arabia, de Arabia pasó a Turquía, de Turquía pasó a Italia, a Venecia, y en Venecia se abrió el primer café en 1720. La primera tienda de café donde se habló seguramente de qué, de política, ¿no? Que es donde en los tinteaderos, donde la gente habla de política, ¿cierto? Entonces, decir que en Turquía era tan importante el café, que era causal de divorcio. Tú podías entablar divorcio al marido si al final de la semana él no había llevado café. ¿Sí? Así era tan importante. Las hojitas que repartan a los compañeros.
Una bonita, una bonita. ¿Más grande la quiere? Huele a... Material foliar y quieren, haciendo un macerado sencillo, quieren tomar olor. A ver, haciendo así. Tomar olor. ¿Tomar un olor? Sí, se siente. ¿Tiene olor o no tiene olor? Sí, ¿agradable o desagradable? Agradable. ¿A qué le llaman? A limón. Entonces no está mal el nombre común, porque le han puesto limón de monte.